Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a tener nuestra clase número 12 de Economía Ambiental y vamos a hablar sobre desarrollo sustentable, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver hoy. Principalmente vamos a hablar sobre la economía del desarrollo sustentable, vamos a ver en este caso la sustentabilidad versus el desarrollo sustentable y algunas posibles reglas de sustentabilidad. Vamos a tomar este concepto desde una perspectiva netamente ambiental, obviamente que lo vamos a ir relacionando con los aspectos económicos, y después vamos a ver entonces indicadores ecológicos y económicos del desarrollo sustentable que hoy día están en boga. Y nos vamos a acordar entonces que hace poco tiempo atrás, en las noticias, salió que Chile ya había ocupado los recursos que tenía disponible para este año 2020. Por lo tanto, ahí se van a dar cuenta de que existe entonces un indicador eh, ecológico que se estaba utilizando en pos del desarrollo sustentable, ¿ya? Bueno, los objetivos que tenemos en esta clase, primero, está definir el desarrollo sustentable, ver las contribuciones de la economía al debate entre la sustentabilidad y cómo en definitiva deberíamos medirla. También vamos a analizar la sustentabilidad débil versus la sustentabilidad fuerte, porque se enfrentan entonces en el país que usted quiere desarrollar, ¿ya? Va a ver que constantemente estas dos sustentabilidades están así como son férreas opositoras entre sí, porque tienen que ver con el capital o con la riqueza del país y en definitiva cómo vamos a crecer nosotros, ¿ya? Eso nos plantea algunos paradigmas, por supuesto, si estas dos se enfrentan, tenemos algunos paradigmas con respecto a la sustentabilidad y vamos a describir hoy día algunos indicadores ecológicos y económicos que son bien necesarios para poder trabajar, ¿ya? Entonces, si se acuerdan de la clase pasada, nosotros hablamos sobre fallos de mercado o fallas de mercado, ¿ya? Todo esto es súper interesante porque nos volvemos a encontrar con ellas cuando nosotros hablamos de sustentabilidad. Entonces vamos a recordar que principalmente estas fallas de mercado se dan porque habíamos dicho que muchas veces los derechos de propiedad no estaban bien asignados, sobre todo cuando hablábamos de recursos naturales. Entonces cuando yo decía que el recurso de quién era, nos encontrábamos que efectivamente el recurso era de todos, ¿ya? Y habíamos dicho también que existía un fenómeno denominado entonces eh, que lo que es de todos no es de nadie, ¿ya? Y que aquellos que lo valoraban más, chiquillos, y que se iban a esforzar más por mantenerlo, iban entonces a ser aquellos que iban a trabajar, y los otros entonces iban a actuar como polizontes, ¿ya? O como free riders dentro de lo que nosotros habíamos estado conversando en un contexto absolutamente ambiental, ¿ya? También dijimos que existía entonces un sistema de derechos de propiedad para que fuera eficiente según una economía normativa. Dijimos que debían ser universales, transferibles, exclusivos, fiscalizables y también que eran litigables, ¿se acuerdan? Bueno, pero ahí entramos entonces en una disputa que fue principalmente qué es lo que podía pasar, por ejemplo, con aquellos mercados que nosotros íbamos creando que son ambientales. Y estos mercados que son ambientales, entonces, por ejemplo, el agua, ya se nos había un debate que incluso tenía eh, mucho de ética entre medio, porque era un recurso que dijimos que era estratégico. Bueno, y aquí se abren entonces cosas bien interesantes, porque entonces si no existe el derecho de propiedad como privado, ¿quién se va a hacer cargo de estos bienes que son tan fundamentales? Y aquí habíamos dicho entonces que entraba una labor fundamental de parte del Estado. ¿Ya? También dijimos que se provocaban fallas de mercado cuando habían altos costos de información, de coordinación o de transacción. Muchas veces nos vamos a encontrar, por ejemplo, con que existen secretos o existen licencias, si lo quieren llamar de alguna manera, para poder fabricar algunos productos. Por lo tanto, en ese momento, como la información no es transversal, ya, se provocan estos fallos de mercado. Aquellos que tienen la información son capaces incluso de fijar un precio. ¿Ya? Podía pasar también cuando los contratos eran incompletos y aquí surge entonces un teorema, chiquillos, que dice que pueden corregirse las fallas de mercado si asignamos los derechos de propiedad, entonces, eh, a alguien en particular, ¿ya? O que el derecho de propiedad va a quedar, en este caso, sobre aquellos que más lo valoran. ¿Sí? Tema que plantea que en un mercado en que los costos de transacción sean bajos e inexistentes y que los derechos de propiedad en los fallos judiciales no permitan una solución económicamente suficiente, se va a producir una resignación del derecho de propiedad hacia quien más lo valore. ¿Ya? Pero estamos hablando entonces de la creación de mercados a través de derechos de propiedad. ¿Ok? Entonces, muchas veces
hablando, por ejemplo, de un celular, efectivamente nosotros vamos a tener que los derechos están establecidos, pero se nos provoca un problema cuando nosotros empezamos a hablar de los recursos naturales, ¿ok? Entonces, profe, ¿cuándo existe esto? Entonces vamos a estar hablando de que, por ejemplo, yo puedo dar un derecho de propiedad frente a, por ejemplo, chiquillos, a un área de protección de privado, ¿ya? En ese caso es el privado el que tiene entonces el incentivo, ¿ya? O es el que más valora, por ejemplo, ese ecosistema. Por lo tanto, se le asigna para la protección, ¿ok? Entonces, claro, como existe ahora una asignación o un derecho de propiedad, ¿ya? O aunque sea transitorio, en este caso por un periodo de tiempo, efectivamente es ese privado el que va a cuidar, ¿ya? Que, o va a velar o va a resguardar por los derechos entonces, de ese bosque, por ejemplo, ¿ya? Entonces, claro, muchas veces nosotros podemos ver que hay algunas asignaciones que son transitorias, ¿ok? Y que también cumplen entonces este teorema. Ahora, hay otras, por supuesto, que son altamente discutibles, que era lo que veíamos en la clase pasada, cuando, por ejemplo, yo entregaba un derecho de propiedad sobre, por ejemplo, un bien que era un recurso estratégico para el país y que lo entregaba a perpetuidad. ¿Ya? Ahí teníamos entonces algunas complejidades, porque si bien es cierto, yo entregaba el derecho de propiedad, me pasaba que no alcanzaba entonces el óptimo económico-ambiental que estábamos buscando. Bueno, entonces, este desarrollo sustentable, chiquillo, para las personas muchas veces significa cosas distintas, entonces hay una pelea entre el sustentable, el sostenible, qué es lo que es, pero en definitiva nosotros vamos a llegar a algunos acuerdos para poder trabajar. Lo primero es que vamos a conocer que esta definición está dada entonces por la Comisión Mundial para el Desarrollo del Medio Ambiente, entonces, y dice que es el desarrollo que atiende las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras de atender sus propias necesidades. ¿Ok? Hay un montón de definiciones que vamos a ir viendo entonces cómo funcionan. Todas hablan en efectividad de que en efectivo que plantea dos disputas, ¿ya? Que son súper interesantes. Y una es que hay un enfoque de la generación que estamos viviendo hoy día, ¿ya? Entonces, que es intrageneracional, y hay otro enfoque también súper fuerte con respecto a las generaciones futuras, que tiene que ver con el intergeneracional, ¿ya? Entonces, estas dos disputas, de alguna manera, nos vamos a encontrar que definen cómo nosotros vamos a enfrentar este desarrollo sustentable. ¿Qué es lo que habíamos dicho nosotros? Que este desarrollo sustentable tenía un triángulo, que lo conocen ustedes como triángulo de la sustentabilidad, donde estaba la sociedad, la economía y el medio ambiente. Y nosotros en esta asignatura lo que habíamos hecho era poner un nuevo interventor acá, que era un eje que tenía o que estaba en el centro. ¿Y se acuerdan que entonces ese era el Estado? Efectivamente, si el Estado no plantea el desarrollo sustentable como una guía, como una misión, ¿ya? De aquí a un cierto periodo de tiempo, ¿ya? Y no plantea las políticas económicas ambientales para poder llegar a una cosa así, entonces este triángulo de la sustentabilidad como que queda un poco cojo, ¿ya? Ni necesitamos entonces que el Estado se haga cargo de, chiquillos, de todas las políticas entonces que nosotros podríamos llegar a gestionar. ¿Cuál es el problema que tenemos con el desarrollo sustentable? Y aquí tenemos entonces un enfoque que es de la generación o intrageneracional, que mi generación, ¿ya? O mi sociedad en definitiva va a preferir esto, ¿ya? Esta hamburguesa que está acá versus una hamburguesa más pequeña. Porque si yo le digo que elija la más pequeña, estoy haciendo que entonces no maximice su bienestar. Entonces, esto nos va generando a nosotros algunas controversias. Y son estos dos enfoques de cómo vamos a hacer para tener un equilibrio entonces en la misma generación, ¿ya? Versus las generaciones futuras. Bueno, entonces, para alcanzar estas condiciones de sustentabilidad, nosotros vamos a tener claras algunas cosas que las hemos venido conversando desde los inicios de nuestra asignatura, donde dijimos que existían distintos tipos de capitales, ¿se acuerdan? Entonces, que todos los capitales hoy día, los físicos, humanos, naturales, sociales y culturales, ya eran posibles llevarlo a términos económicos. Y con eso nosotros entonces contribuíamos o desarrollábamos algo que se llamaba riqueza total de un país. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos va a pasar a nosotros? Que nosotros como sociedad ya tenemos un stock de capital, ya un stock de activos, entonces, o bienes ambientales que nos van a servir como factores de producción, ¿ya? Eh, que muchas veces se van agotando, ¿ya? O pueden ser consumidos, ¿ya? Pueden ser agotables, en este caso, o pueden ser, si ustedes quieren, renovables o no renovables, ¿ya? Y pueden ser consumidos durante el proceso de producción.
Ahora, si son renovables o no renovables, eso es una cosa. Sin embargo, estos pueden ir depreciándose. El capital natural tiene esa característica, ¿ya? Que en ciertos periodos de tiempo comienza a depreciarse, ¿ok? Y vamos a tener que estos pueden ser aumentados a través de distintas inversiones, ¿sí? Entiéndase que muchas veces las inversiones tienen que ver, por ejemplo, con las tecnologías, ¿sí? Entonces, estas tecnologías lo que vienen a hacer es que yo, en vez de ocupar un combustible fósil, ¿ok? Empiece a ocupar otro tipo de combustibles o otro tipo de energía, por ejemplo. Y ahí tenemos entonces un recambio tecnológico que le agrega más capital, ¿ya? O un stock de activos entonces mayor a nuestro ecosistema, pero sin embargo nosotros hacemos la misma acción, ¿ok? Vamos, tomamos, entonces transformamos y generamos nuevos productos. También tenemos que este capital puede crecer, por ejemplo, si yo invierto en capital humano, ¿sí? Por ejemplo, a través de la educación, ¿ya? A través de la capacitación, a través de la salud. Por lo tanto, si eso pasa, el stock de capital final igual va aumentando. Y habíamos dicho que de alguna manera también teníamos nuestro capital natural, que obviamente está relacionado con todo lo que nosotros estamos hablando, y que obviamente también puede depreciarse, ¿ya? Y aquí hablábamos de los ecosistemas, la calidad del agua, del aire, los bosques, todo lo que usted quiera hablar de distintos ecosistemas, por ejemplo, marinos, chiquillos, que hoy día están altamente demandados. Entonces, vamos a tener distintos tipos de capital, ¿ya? Que van a estar funcionando aquí, trabajando en este stock de activos que nosotros tenemos, ¿ya? Van a estar los sociales y también están entonces los asociados a los culturales. Todos estos, ¿ok? Me van a dar a mí entonces mi enfoque de desarrollo sustentable. Si yo tengo un aumento, por ejemplo, de la tecnología, ¿ya? Vamos a tener que entonces, por ejemplo, vamos a tener un aumento del capital total, ¿sí? Y vamos a lograr entonces de mejor manera, por ejemplo, el desarrollo sustentable. Y acá viene una teoría que hoy día es muy comentada con respecto al aumento de la población, ¿ya? Y este aumento de la población, ¿qué es lo que dice? Que en términos de un aumento de la población, no es positivo, sino que más bien es negativo en el stock de capital que yo tengo disponible, por lo tanto es mucho más difícil alcanzar el fenómeno de la sustentabilidad. De ahí las teorías que vienen sobre control de natalidad, por ejemplo. ¿Ok? Entonces nos vamos a dar cuenta de que efectivamente aquí tenemos algunos problemas, porque en la manera que nosotros estamos consumiendo, hoy día estamos diciendo que no nos basta solo con un planeta Tierra, sino que necesitamos 2,8 planeta Tierra, ¿ya? Para poder cumplir, chiquillo. Entonces, mire lo que estoy diciendo, para poder cumplir con todos nuestros desafíos de producción, ¿sí? Entonces, al ritmo que venimos aumentando entonces en este ítem de población, si siguiéramos trabajando de la misma manera que lo hemos hecho, nuestro capital de stock natural disminuye, por lo tanto el desarrollo sustentable se vuelve inalcanzable. He ahí entonces la importancia de empezar a trabajar el cambio tecnológico, el desarrollo tecnológico, para llegar de una mejor manera a alcanzar el desarrollo sustentable. Ahora, si nosotros empezamos a ver este modelo, ¿ya? Es un modelo bien, bien simple, entonces como que va a graficar lo que nos está pasando. Entonces vamos a tener, por ejemplo, que vamos a tener algunas definiciones bases. Por ejemplo, T va a ser año, vamos a tener nuestro stock de capital, nuestro trabajo, nuestro producto, consumo y la inversión, ¿ya? Y en este caso vamos a tener algunos conceptos claves con respecto a la producción, chiquillos, al presupuesto y también a la inversión, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a llevar todo esto a un modelo que es bien simple y que nos va diciendo a nosotros lo siguiente. Yo tengo un stock de capital humano, pero también tengo un stock de capital natural, ¿sí? Estos dos me van a dar a mí entonces la suma de la riqueza. Acuérdense que, me voy a devolver, ¿ya? Habíamos fijado entonces que teníamos un concepto de stock de capital y que estaba asociado a la inversión, ¿se acuerdan? Entonces, en la medida que yo aumento, por ejemplo, tengo mi stock de capital y tengo mi capital natural, yo tengo mi riqueza, ya que entonces genera, por ejemplo, que nosotros podamos hacer intercambio acá. ¿Ya? Entonces, con el stock de capital yo voy a sacar y voy a transformarlo entonces en algunos productos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces voy a sacar este stock de capital natural, lo voy a mezclar con mi stock de capital humano, voy a hacer una producción. Y esta producción va a estar destinada entonces al consumo, pero también va a estar destinada a la inversión o la reinversión, ¿ya?
dentro de, por ejemplo, este mismo stock de capital humano. Yo con esto, por ejemplo, voy a capacitar a mis trabajadores. En términos generales, nuestro stock de capital va a aumentar porque mis trabajadores ya están más capacitados, ¿ok? Y vamos a seguir trabajando entonces porque yo voy a devolver esta inversión a la empresa, ¿sí? Bueno, por el otro lado, yo tenía el consumo, ¿ya? De estos consumos, entonces yo los tomé y obtengo una utilidad, ¿sí? Compro un producto, le doy entonces una utilidad y maximizo mi bienestar y este monito entonces queda extremadamente contento. Ok, pero no solamente tengo la utilidad, sino que producto de mi consumo, chiquillos, yo, por ejemplo, genero contaminación. Y esa contaminación lo que viene a hacer de alguna manera es depreciar, ¿se acuerdan? Este activo que nosotros teníamos acá. ¿Ok? Bueno, seguimos. Pero vamos a asumir entonces que la capacidad de asimilación permite la renovación del stock. ¿Sí? Bueno, seguimos entonces trabajando, ¿ya? Y nos vamos a encontrar que de alguna manera nosotros vamos a plantear que puede existir un sustituto. Entonces vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo acá y en este mismo contexto vamos a seguir sacando, vamos a seguir entonces produciendo, ya de esta producción vamos a tener inversión y vamos a tener consumo, ¿ok? Y esto va a seguir aumentando, ya vamos a seguir fomentando nuestra bienestar, pero sin embargo, esta polución, por ejemplo, relacionada al consumo o la contaminación asociada al consumo, lo que hace es que yo haga una pérdida, chiquillos, de mi capital natural. ¿Qué se plantea en algún momento? Que nosotros podríamos tener, por ejemplo, una mejora tecnológica, ¿ya? Y esta empresa entonces va a emitir menos, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que efectivamente va a emitir menos, pero va a seguir ocupando el mismo capital de stock natural. ¿Sí? El mismo stock de capital natural es lo que va a seguir ocupando. Por lo tanto, esto se va depreciando, pero aquí hay un aumento tecnológico. Tal vez vamos a necesitar menos, tal vez ellas van a emitir menos, tal vez van a hacer un recambio donde puedan sustituir este stock de capital y así vamos jugando constantemente, que la tecnología va a ser un apoyo significativo para nosotros. Pero resulta que esta tecnología, y es el planteamiento que hoy día tenemos, es suficiente para superar el agotamiento del capital natural. Y ahí se abre entonces un debate gigante, porque ustedes me dirán, profe, eso no va a pasar aquí en el corto, no va a pasar ni siquiera en el corto, ni el mediano, ni en el largo plazo, sino lo que habría que hacer es plantear un nuevo modelo productivo, ¿ya? Entonces hoy día vamos a hablar de que este desarrollo sustentable que tenemos tiene dos conceptos clave. Uno asociado a las necesidades, ¿ya? Y vamos a partir entonces pensando en las necesidades hoy día, por ejemplo, de la gente que, ojo, ya no se dice pobreza, sino que tiene vulnerabilidad social, que deberían ser prioridad. Y segundo, que tenemos un problema con las limitaciones impuestas por el estado de la tecnología. Y también vamos de nuevo entonces al culpable, que nosotros hemos dicho siempre, a la organización social, a la sociedad, chiquillo, sobre entonces eh, esa disputa que se genera entonces, ¿cómo vamos a crecer? Si vamos a crecer para satisfacer las necesidades presentes o definitivamente vamos a guardar para las futuras. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, es la sociedad, lo que yo les he dicho muchas veces, la que define, ¿ya? Si este desarrollo va a ser definitivamente sostenido o no. ¿Ok? Entonces, con respecto a esto, vamos a tener que, se nos abre entonces una problemática gigante o un paradigma, si nosotros lo pensamos, en cuanto a lo que sustentabilidad se refiere, porque vamos a tener dos sustentabilidades base. Entonces, una sustentabilidad que se denomina débil y una sustentabilidad que se denomina fuerte. Esta sustentabilidad que es débil tiene un enfoque del recambio del capital. Eso quiere decir que yo puedo, por ejemplo, ocupar un bosque para hacer, supongamos, súper simple, sillas. Si esas sillas yo las vendo y, por ejemplo, las exporto y genero dinero, como yo inyecté a nuestro sistema de riqueza más dinero, ¿ya? Entonces como mi riqueza total aumenta, ¿sí? Por lo tanto, sí permites el intercambio o la sustitución de los distintos capitales. Yo podría tener un capital asociado a la riqueza y porque lo generé a través de un capital natural. Puedo sustituir capital natural por capital entonces asociado a la riqueza, ¿se entiende? Permite esa sustitución. Y la sustentabilidad débil tiene dos puntos. Una que es sustentabilidad débil, que es entonces, bien dice su nombre, la menos fortalecida de todas, y una sustentabilidad que es un poquito más fuerte que se denomina débil, ¿ya? Lo mismo pasa acá.
Muchas veces nosotros hablamos de que la sustentabilidad fuerte implica no tocar, por ejemplo, ¿ya? No vamos a tocar un ecosistema y lo vamos a preservar. Sin embargo, en esta sustentabilidad fuerte también usted va a encontrar algunos enfoques asociados a considerar la capacidad de carga de un ecosistema, ¿ya? Si usted considera la capacidad de carga de un ecosistema, recién empezamos a conversar entonces sobre sustentabilidad fuerte. Si yo basase, por ejemplo, todas mis decisiones con respecto, por ejemplo, chiquillos, a quienes tienen que ir a Isla de Pascua, considerando la capacidad de asimilación y la capacidad de carga de ese ecosistema, y dijese entonces no van a poder viajar 3.000 personas, sino que solamente 450, eso tiene que ver entonces con empezar a considerar otros indicadores para poder tomar una decisión, ¿ya? Entonces vamos a tener que esta sustentabilidad también se divide en fuerte y en fuerte fuerte, ¿ok? Bueno, y esto aquí está lo que yo les estaba diciendo, que la sustentabilidad débil, como bien les conté, permite la sustitución del capital natural por otros, ¿sí? Entonces yo podría, por ejemplo, decir, oye, es que yo no tenía un puente, pero ahora mira, tengo un puente en el canal del Chacao, con todos los impactos ambientales que ustedes puedan asociar a eso, ¿ya? Pero sin embargo yo puedo haber cambiado un capital por otro capital, ¿ya? Y es la sociedad en su conjunto la que crece. Y en teoría, lo que yo estoy haciendo es dejarle a las generaciones futuras, ya, por ejemplo, mayor conectividad, ¿ya? Si les dejo mayor conectividad, entonces en teoría aumento su calidad de vida. ¿Se fijan? Entonces voy cambiando y voy sustituyendo uno por otro. En cambio, esta sustentabilidad fuerte, que es lo que yo estaba diciendo, plantea como base, chiquillo, entonces la capacidad de carga, ¿ya? Y entonces muchas más consideraciones a lo que es el ecosistema. Ahora, esta sustentabilidad débil bien dice que lo que nos interesa a nosotros es que esta visión de riqueza, ya considerada por mi capital natural, por mi capital social, chiquillos, por la riqueza generada en un país, en términos globales no decrezca, ¿sí? Entonces yo puedo hacer todas las sustituciones que quiera con tal de que esta riqueza aumente o se mantenga, ¿sí? Solo me empiezo a cuestionar, por ejemplo, cuando empieza a perder, ¿ya? Entonces, pero a mí ahí me entra alguna así como, algo estoy haciendo mal, pero yo puedo ir cambiando uno por otro en la medida que voy creciendo, entonces voy entregándole a las generaciones futuras un mayor bienestar, ¿ok? Económico, social, político, si ustedes quisieran, o por ejemplo lo que yo estaba diciendo hace poquito, de infraestructura pensando en un puente a nivel de conectividad, ¿se fijan? Ok, entonces, esta sustentabilidad fuerte, por el contrario, ¿qué nos dice? Que nosotros deberíamos ser capaces, ¿ya? De encontrar entonces o de mantener un capital natural crítico. Profe, ¿dónde encuentro eso yo? ¿Ustedes han escuchado hablar del caudal ecológico? ¿Sí? Ya, más allá de que de todos los temas de otorgamiento de aguas que nosotros hemos considerado a través de las distintas, en este caso, modificaciones del Código de Agua, hemos encontrado que hoy día existe que el capital, perdón, que el caudal ecológico, ya, que nosotros vamos a dejar corresponde a un 10%. Eso es una, por ejemplo, un buen ejemplo si hablamos de hoy día un capital natural crítico, ¿ya? Entonces, vamos a pensar que son esenciales para, por ejemplo, dar un soporte de vida y no puede ser reemplazado, ¿sí? Supongamos entonces que esa es la función que tiene entonces nuestro caudal ecológico, ¿ok? Entonces, aquí tenemos dos posibles, en este caso, lineamientos, ¿ya? Una vez, uno de esos que nosotros podríamos pensar, por ejemplo, en no tocar, y otro que permite entonces considerar los capitales naturales críticos. ¿Se fijan? Entonces ahí tenemos que, por ejemplo, cuando yo defino, por ejemplo, hacer un parque nacional, o una reserva, estoy hablando de sustentabilidad fuerte, de no tocar, definitivamente tú no puedes tocar, ¿ya? Entonces, aquí nosotros vamos a ir jugando un poquito con esto. Ahora, ¿qué es lo que nos está pasando hoy en día que tal vez ustedes han visto esto? Hoy día, de alguna manera, se nos está diciendo que el crecimiento económico están asociados, por ejemplo, por mucho tiempo se ha venido observando y se dice que fue una tendencia que existió por un tiempo, que existía, por ejemplo, esta curvita que decía que la degradación ambiental y los ingresos per cápita iban súper relacionados. Entonces, de alguna manera, decía que en la medida que yo quería crecer,
¿ya? Quería tener más ingresos, entonces la degradación ambiental también iba aumentando. No solamente aumentaban los ingresos, sino que también aumentaba, chiquillos, la contaminación, la degradación, la pérdida del capital natural. Hasta que de repente llegaba un punto donde la sociedad ya había alcanzado otro tipo de satisfactores, por ejemplo, y se daba cuenta que la degradación ambiental no tenía que estar desarrollada, por ejemplo, o no tenía una relación directa con los ingresos, y empezaban a exigir mayor bienestar. Y aquí venían todas las políticas, entonces los recambios tecnológicos, para finalmente, en este caso se desalinean, ahí sí, el ingreso y la degradación. Entonces los ingresos siguen aumentando y la degradación ambiental empieza a disminuir, producto de un montón de políticas que se van poniendo acá, ¿ya? Para que entonces la contaminación no siga aumentando. Entonces yo podría poner aquí impuestos verdes, podría hacer recambios tecnológicos, chiquillos, podría poner, por ejemplo, acuerdos de producción limpia, incentivos, todo lo que ustedes quieran. Y esto por mucho tiempo fue así como, sí, es verdad, efectivamente, para poder crecer hay que contaminar. Pero hoy día hay países que nos han dado algunas lecciones que son bien interesantes. En términos generales, si nosotros los analizamos como con un poquito más de detalle, por supuesto que podemos encontrar algo, pero aquí ustedes podrían ver perfectamente el caso de Costa Rica, donde hoy día se plantea un mayor crecimiento económico, ¿ya? Definitivamente, chiquillos, eliminando en este caso, así como no en un 100%, pero en una buena cantidad la degradación ambiental, ¿ya? Donde ellos se plantean que efectivamente van a crecer, ¿ya? Y que van a disminuir entonces la degradación así a lo máximo que puedan. Porque eh, entonces lo que ellos no están haciendo, o no están haciendo, si lo queremos decir, es alcanzar el óptimo de Pareto tal como nosotros lo habíamos conversado, ¿se acuerdan? Ya, entonces, si nosotros pensamos en esta sustentabilidad, hoy día nosotros la podríamos empezar a medir. ¿Se puede medir? Claro que se puede medir. ¿Ok? Entonces, existen indicadores que tienen múltiples objetivos, ¿ya? Por ejemplo, nos sirven para tomar una decisión, ¿ya? Nos permiten realizar un diagnóstico, por ejemplo, y las posibles evoluciones. Nos permiten, chiquillos, contribuir al desarrollo de la política económica ambiental, ¿ya? También nos van a servir como fuente de información, ¿sí? Y nos van a señalar, por supuesto, límites umbrales de crecimiento hasta dónde podríamos estar llegando, ¿ya? Y también es súper interesante porque podríamos pensar entonces en si efectivamente es este capital natural crítico, eh, es el justo o no, ¿ok? Pensando, por ejemplo, en el caudal ecológico, si ustedes lo miden, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy en día? Que hay distintos indicadores que los vamos a tocar así, de manera tangencial, que están asociados algunos a la sustentabilidad débil y otros a la sustentabilidad fuerte, ¿ok? Entonces, en esta sustentabilidad débil, nosotros podríamos encontrar, por ejemplo, el Producto Nacional Neto Verde, el ahorro real y la riqueza. Pero en sustentabilidad fuerte vamos a encontrar, por ejemplo, la capacidad de carga, la resiliencia, ¿ya? A través de la biodiversidad, chiquillos, o el coeficiente de variación de producto, y, por ejemplo, también la huella ecológica. ¿Se fijan? Sí, yo creo que hemos hablado de un par de cosas que ustedes ya conocen y que los han visto en otra asignatura. Efectivamente, todo se cruza acá, ¿ya? Entonces, vamos a tener algunos inconvenientes, que era lo que yo estaba diciendo hace un poquito de rato atrás, y que hacen que estos indicadores, por supuesto, sean cada vez más interesantes y cada vez más dignos de tener en cuenta, porque hace poquito nos estábamos viendo que lo que nos está pasando a nosotros es que efectivamente ya estamos gastando muchísimo más de lo que la Tierra nos está generando y estamos hipotecando los recursos del futuro así como a muy corto plazo, ¿ok? Por lo tanto, hay países que ustedes se van a encontrar que por supuesto gastan más que otros. Y aquí estamos nosotros, ¿sí? Nos vamos a empezar a buscar y vamos a ver, por ejemplo, qué pasa en Chile. Y esto es lo que pasa en Chile. Aquí ustedes tienen, por ejemplo, una medida que tal vez han escuchado antes, que es una hectárea global, ¿sí? Y una hectárea global es una unidad usada para describir el impacto del consumo humano, ¿ya? Cuando nosotros hablemos, por ejemplo, de huella ecológica. Y aquí está Chile. Y Chile está naranjito, miren, ¿sí? Por lo tanto, efectivamente, tenemos 1,75 a 3,5, ¿ya? Hectáreas globales. Eso es muchísimo, ¿sí?
Ahora consideren que hay países, por ejemplo, como acá, ¿ya? Que entonces, por ejemplo, si todo el mundo consumiese como Estados Unidos, ¿ya? Como Estados Unidos lo hace, hoy día necesitaríamos aproximadamente 2,5 o 2,8 planeta Tierra para satisfacer nuestras necesidades, ¿ok? Por lo tanto, es bien complicado empezar a mirarlo porque de alguna manera se van a acordar que hace poquito tiempo atrás salió en las noticias esto, ya, que Chile es el primer país latinoamericano en entrar en sobregiro ecológico este 2020, ¿sí? Entonces aquí nos vamos a encontrar con que se nos abren desafíos gigantescos. Ya, el 18 de mayo nosotros nos convertimos en el primer país latinoamericano, entramos en algo que se denomina sobregiro ecológico, ¿sí? Entonces es extremadamente complicado porque esto antes era, por ejemplo, en agosto, ¿ya? O en septiembre. Hoy día ustedes se van a dar cuenta que no alcanzamos a llegar al mes 5 y ya tenemos entonces hipotecados nuestros recursos naturales, ¿ok? Esto nos plantea formas así como crítico de poder producir de otra manera y tener niveles de consumo que sean distintos, ¿ok? Entonces, si nosotros empezamos a considerar en este panorama que está un poco oscuro, todavía tenemos un poquito de esperanza y son los nuevos desafíos que nosotros deberíamos enfrentar. Y uno de ellos es algo que nosotros hemos estado conversando en varias oportunidades. De hecho, abrimos nuestras materias de economía ambiental, hablando de economía circular, donde yo les decía que efectivamente el reciclaje era súper interesante, pero no era lo único que nosotros debíamos hacer, ¿ya? Entonces nos planteábamos efectivamente una nueva forma de producir, ¿ya? Donde no existía esto de la cuna a la tumba, sino que existía este fenómeno hoy día que se denominaba de la cuna a la cuna, porque todo lo que yo iba a ocupar en los procesos productivos podía ser reincorporado en procesos nuevos, ¿ya? Entonces, efectivamente se abre esta variable de la economía circular que hoy día ustedes se van a dar cuenta de que hay un montón de políticas para poder hacerla crecer, y enfoca principalmente en la producción de bienes y servicios, reduciendo el consumo y los desperdicios de materia prima, agua y distintas fuentes de energía para alcanzar algo que estamos hablando hace rato, que es en este caso el desarrollo sostenible. Ahora, si pensamos en este desarrollo sostenible o sustentable, si usted quiere, sostenible y sustentable, pensando en que las políticas pueden ser sustentables, pero que debe ser desarrollado en el tiempo y mantenido, y le da el fenómeno o el criterio de sostenible, vamos a pensar de que Chile está 50 años atrasado. Por lo tanto, este recambio de la economía tradicional hacia una economía circular debe ser rápido, ¿ya? Y ahí vamos a encontrar entonces distintas políticas que nosotros hemos podido ir encontrando y que hemos hablado, por ejemplo, una de ellas es la red, ¿ya? Entonces, para poder llegar a este modelo, que es lo que nosotros necesitamos hoy en día, deberíamos hacer algunos cambios estratégicos en nuestros lineamientos productivos. Por ejemplo, pasamos a llamar entonces que el residuo, chiquillos, pasa a ser un recurso, ¿ya? Antiguamente nosotros teníamos un criterio de la basura y empezamos a cambiar la palabra y la dejamos como residuo. Y hoy día hablamos de que este residuo más encima puede ser valorable, por lo tanto definitivamente es un recurso, ¿ya? Entonces, las empresas tienen que ser capaces, por ejemplo, de no tener una mirada, en este caso, solamente individualista, sino que deberían ser capaces de cooperar, ¿ya? Entonces, lo que para mí puede ser un residuo, para ti puede ser un recurso, por lo tanto se generan encadenamientos productivos interesantes, ¿ok? Otro aspecto bien interesante, que es lo que Chile viene haciendo hace un par de tiempo y lo viene haciendo bien, es trabajar a partir de energías renovables. ¿Ya? Las energías renovables hoy día, en este caso la inversión en distintas energías renovables ha bajado considerablemente sus costos de inversión, por lo tanto ustedes se van a encontrar que hoy día es muchísimo más rentable poder hacerlo, ¿ya? De la misma manera viene este pensamiento sistémico que yo estaba diciéndole que está relacionado con entonces la fuerza de las empresas, donde se aventura entonces que mi residuo es tu recurso y podemos ir trabajando de esa manera. Aquí nos salta algo que es bien interesante, porque adiós modelo de propiedad, ¿ya? Y yo empiezo entonces, por ejemplo, a decir que yo no voy a necesitar tener, por ejemplo, una lavadora en mi casa, ¿ya? Sino que yo podría arrendarla. Y así me evito un montón de otros gastos asociados, que es lo que tenemos en Chile, que se te echa a perder la lavadora y la lavadora con suerte termina, chiquillos, en un punto limpio, ¿ya? En alguna parte donde la reciban, yo se la puedo regalar a otra persona que la pueda arreglar o que tal vez la venda por partes, chiquillos, o termina tirada por ahí, ¿ya? Entonces, ese modelo de propiedad que nosotros tenemos hoy en día es altamente consumista.
Y lo que se nos está planteando es que las empresas serían capaces, por ejemplo, de pasarnos una lavadora, si se echa a perder, ellos vienen, la arreglan, ¿ya? Y entonces después se la arriendan a otra persona y a nosotros nos cambian la lavadora, ¿ya? Entonces, por lo tanto, hasta la obsolescencia programada que tienen algunos artículos electrónicos debería decaer, ¿ya? Vamos a hacer mejores servicios que productos, y esto es súper interesante, porque en definitiva lo que yo estaba diciendo recién es que no te voy a vender algo, sino que te voy a prestar un servicio, y eso es interesante, porque como el servicio lo va a prestar la empresa, entonces ya esa es la forma de llegar al mercado, por lo tanto ella va a cuidar, ya, volvemos al tema de la lavadora, se va a preocupar de arreglar esa lavadora, ¿ya? Y va a tener un servicio integral. Y nos vamos a quedar con que efectivamente el reciclaje es bueno, pero no es lo suficiente, no es lo que debemos hacer en definitiva, sino que desde la concepción de la idea del producto que yo voy a hacer, ¿ya? Eh, Voy a pensar cómo se pueden reintegrar los distintos recursos que yo voy a generar a otros procesos productivos, ¿ya? Por lo tanto, viene con un pensamiento sistémico desde la creación del origen del producto. Y finalmente es algo que hemos hablado en las últimas clases, así, pero de manera insistente, donde decimos que las personas o los costos, chiquillos, van a internalizar la externalidad, ¿se acuerdan? Entonces, que efectivamente van a haber precios reales donde yo te estoy diciendo que te hagas responsable de, entonces, el impacto ambiental, ¿ya? ¿Qué tienen los productos que tú estás consumiendo? ¿Se acuerdan de este caso donde yo les decía estos 3.500? Pero si yo empezase a considerar de verdad el costo ambiental, dijimos, este producto costaría 3.500 pesos, y dijimos, no, pues, profe, definitivamente esto debería costar muchísimo más, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, este enfoque de sustentabilidad que nosotros estamos hablando hoy día debe necesariamente tener una vuelta así de tuercas, pero gigantesca, ¿ya? Esto es lo que estamos planteando hoy día cuando nosotros hablamos de economía circular, donde hablamos de un cambio distinto, en este caso en la producción, en un modelo de propiedad absolutamente diferente, en la reutilización, pensando principalmente hacia la reparación y el reciclado, en este caso, de los distintos productos. Hablamos del cambio de las materias primas, ¿ya? Y hablamos lo que yo estaba diciendo hace un poco rato atrás, que tiene que ver con el repensar los procesos productivos y el repensar entonces cómo vamos a elaborar los distintos productos, chiquillos, pensando en volver a incorporarlos dentro de las líneas productivas, ¿ya? Entonces, para esto es que se nos abren algunos desafíos pensando en incorporar el desarrollo sustentable, ¿ya? Porque de alguna manera vamos a tener que pensar en que esto tiene un costo, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tener que necesariamente desarrollar incentivos económicos para poder tener inversiones estratégicas, ¿ya? Vamos a tener que hacer algunas alianzas entre los privados y los públicos, ¿ok? Entonces, para dar algunas seguridades dentro de esto, de este crecimiento. Vamos a utilizar lo que la próxima clase vamos a hablar, que son instrumentos económicos ambientales, para poder hacer que las empresas entonces desarrollen, por ejemplo, áreas de investigación y desarrollo, ¿ya? Dentro de sus procesos productivos. Todo esto, en teoría, debería venir avalado o acompañado de la mano del Estado, ¿ok? Entonces vamos a entregar algunos incentivos a la inversión privada en infraestructura verde, si lo quieren llamar de alguna manera, ¿ya? Y vamos a tener que mirar los mercados de alguna forma para evitar las fallas de mercado, ¿ya? Entonces, aquí se nos abren desafíos gigantescos cuando nosotros hablemos del fenómeno de la sustentabilidad y claro, en términos reales decir, oye, hay que ser todo lo sustentable que yo quiera, claro que es bueno, pero nos vamos a encontrar que necesitamos entonces un empuje estatal para poder desarrollar este fenómeno de el desarrollo sustentable. ¿Qué tanto, qué tan sustentable? ¿Ya? Débil, 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 fuerte o fuerte, fuerte, eso depende exclusivamente de cuánto esté dispuesto a pagar una sociedad. ¿Ya? Eso es entonces nuestra materia del día de hoy. Hoy, Carolina, se te estaba olvidando. Chiquillos, cuando pensemos en esto, que es lo que yo estaba diciendo recién, que el interventor máximo, entonces, dentro de este triángulo de la sustentabilidad, por supuesto que es una dimensión política, ¿ya? Que es lo que estaba diciendo entonces antes de finalizar. Con esto entonces podemos llegar al final de nuestra clase, ya es bien cortito hoy día y aquí tienen, si es que a alguien se le ocurre empezar a buscar algunos links interesantes, aquí vamos a tener entonces algunos que puso la profe, ¿ok? Para que puedan trabajar. Estamos. Con eso nos vemos en una próxima oportunidad, que sería la próxima semana.
Ok, que esté muy bien.